Tengan todos que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a la segunda mesa de nuestro cuarto seminario de escrituras contemporáneas, El signo en tu frente, en su edición 2022, dentro de las actividades que tiene la Cátedra Mexicana de Poesía Isa Cruz y la Universidad de Claustro de Sor Juana. El día de hoy vamos a tener esta mesa en la que invitamos a diversos poetas, pues un poco a seguir con esta discusión de, y que no es una pregunta, digamos, fácil de respuesta, pues qué pasa con estas escrituras contemporáneas, qué pasa con estas poéticas, con qué nos las comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta primera mesa tenemos aquí a los primeros 4 poetas que nos van a ayudar a, pues, discernir un poco esta discusión. Está con nosotros Brenda Ríos, José Antonio Pérez Robleda, Rodrigo Castillo y Manuel Illanes, que pues serán quienes lleven esta discusión. Veamos pues, hacia dónde van estas poéticas, si existen o no existen, hay futuro o no en la poesía mexicana. Y me gustaría, si les parece, que empecemos de Manuel hacia acá y efectivamente nos comencemos con esta discusión en esta cuarta poética. Manuel, te damos la palabra y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Rocío por la invitación y al claustro en este caso por generar el espacio como para este tipo de discusiones. Bueno, acá también saludos a mis compañeros de mesa. Yo quería comenzar en este caso con una reflexión a propósito de lo que yo llamaría como una escritura de la ciudad en relación como a este caso al tema que se propone como para la discusión del día de hoy, de escrituras contemporáneas. Quería comenzar en este caso hablando de una antología que salió el año 2021 que se llama La ciudad de los poemas, que la realizó una académica de la UAM, que es Claudia King. ¿Por qué me gustaría reflexionar en torno como a la escritura de la ciudad? El volumen en este caso de Claudia es un libro de aproximadamente 1000 páginas que reúne a poetas que han escrito sobre la Ciudad de México desde el siglo XIX hasta lo que vamos en el siglo XXI. Entonces engloba como una gran cantidad de poetas, entre ellos, bueno, nombres que son como súper importantes para la poesía mexicana, por ejemplo, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Efraín Huerta, etc. Y yo quería reflexionar justamente en torno como al tópico como de la ciudad, porque si se ha escrito tanto sobre la Ciudad de México, estamos hablando de un libro que tiene casi 1000 y tantas páginas, pues existe ya una tradición poética en torno como a la discusión sobre la ciudad tan añeja. ¿Qué se puede decir de nuevo en este caso, o cómo se puede proponer en este caso una visión de la ciudad que sea distinta o que de alguna forma, bebiendo de esta tradición, podamos en este caso aportar a este tema? Entonces, a propósito de eso, yo quería como mencionar una serie de autores que están escribiendo actualmente sobre, en este caso, la parte sur de la ciudad, específicamente en el caso de la delegación Claudia. Hablo de, por ejemplo, varios autores, Alberto Baxemoyo, que me informaron, estudia acá en el claustro de Sor Juana, Edgardo Mantra, Alberto Sánchez Martínez, y también el trabajo que yo vengo haciendo últimamente sobre justamente como el retrato como de la parte sur de la ciudad. Entonces, a propósito de eso, quería leerles un breve fragmento. Yo me preguntaba en este caso qué zonas de esta gigantesca ciudad concentran ciertos aspectos como de miseria o de problemas asociados como con el crecimiento de la ciudad. Entonces, para responder a esta cuestión hay que tener presente el hecho de que cada vez más espacios de la Ciudad de México se han vuelto territorios marginales. Hablo de Catepec, hablo de Sudamesa, de Chalco, de Iztapalapa, de varios lugares de Xochimilco, pero que Tláhuac, entre estos espacios mencionados, es uno donde esta miseria se despliega de una manera como más contundente. Y expresión de esto son dos acontecimientos sumamente graves ocurridos en la delegación durante la última década. Por ejemplo, la muerte de Felipe de Jesús Pérez Lunas, alias El Ojos, jefe del cártel de Tláhuac, que ocurrió por la intervención de la Marina en julio de 2017,
y el accidente en la estación Los Olivos de la zona 12 del metro que sucedió en mayo del 2021. O sea, esto ocurrió en un lustro. Estos incidentes perfilan a Tláhuac como una zona de peligro, como dice el poeta chileno Tomás Harris, una zona de catástrofe incerta en el sur de la Ciudad de México que ha motivado la observación de algunos poetas en recientes trabajos. Hablo aquí de los nombres de Alberto Buxemodio, de Edgardo Mantra y de Alberto Sánchez Martínez. A través de estos trabajos, los autores intentan dar cuenta de las realidades fracturadas que se pueden experimentar en la periferia, buscando construir una escritura de los extramuros. En relación a esta escritura, quisiera presentar una propuesta que discierne algunas características destacadas de la poética explorada en obras de los escritores mencionados. Voy a nombrar unas características. Preeminencia de la imagen. Continuando las ideas paulianas, la imagen está en el centro de la expresión poética de los autores. No se trata de una simple imagen fotográfica que meramente visibilice lo evidente, sino de una que permita vislumbrar las complejas realidades de la periferia. Como afirma George Jimmy Huberman, la imagen debe arder, tornar el cúmulo de contradicciones y dificultades que se viven en los barrios un hecho colectivo manifiesto. Uso del montaje. La experiencia de vida en las poblaciones no puede traducirse en términos de una linealidad del relato. Existe un ritmo de los sucesos que es imposible volcar apelando a una poesía narrativa. Por el contrario, y recurriendo nuevamente a Billy Huberman, se hace perentorio conjuntar imaginación y montaje para generar una articulación determinada, coherente de las imágenes, que evidencia la serie de contradicciones señaladas por Debord en el texto antes citado de la Sociedad del Espectáculo. Había preparado un texto y hablaba de la Sociedad del Espectáculo de George Debord. Aceleración del ritmo. Una de las ventajas que otorga el uso del montaje es romper con la armonía cansina, descriptiva del texto narrativo. La alternativa es apostar por un verso que sea vertiginoso, acelerado, en consonancia con realidades que mutan a gran velocidad. El objetivo de esta aceleración es alcanzar una dicción poética que se aproxime al balbuceo. Incorporación del ruido. Los gritos, los anuncios comerciales, los diálogos crispados que se producen en las poblaciones, que podemos considerar ruidos, generalmente no son codificados en los textos poéticos sobre la ciudad, a pesar que revelan situaciones de violencia propias de las zonas periféricas. Es necesario recoger este aspecto de la experiencia y articularla de tal forma de que se descubran en los poemas, a pesar, o mejor dicho, con motivo de su aspereza indiscutible. Empleo de material visual, ya sean imágenes fotográficas, dibujos, códigos QR, crucigramas, reproducciones de signos de estaciones de metro o de tránsito, etc. Hay un cúmulo de material visual que ha sido incorporado a los trabajos de los autores citados, el cual permite ampliar la mirada hacia las realidades entrevistas en los espacios periféricos, de la misma forma en que se expanden los territorios de la literatura, al incluirse elementos que no se consideran como propiamente literarios. Los rasgos indicados ayudan a construir en conjunto una nueva forma de observar los márgenes, de mapear zonas que de otra manera no podrían integrarse al ámbito de la poesía, o lo serían, por el contrario, a la manera de un cliché repetido hasta la náusea. De ahí el tono antiépico y por sobre todo rabiosa, decidida, intensamente político que poseen estos textos, empapados de ese pesimismo activo que se empeña en tratar de impedir la llegada a lo peor, como dice Michael Lowy a propósito de las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin en Aviso de Incendio. Una escritura que se asuma desde y apunte hacia los extramuros. Bueno, sería como una manera de abrir la discusión. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias por acompañarnos en este seminario de escrituras contemporáneas. Gracias por su invitación. Al claustro Juana también les doy las gracias. El libro que mencionaste al inicio, de los poemas de la Ciudad de México, me tocó leer una primera versión de una editorial que no voy a mencionar y que iba a salir ahí y que después me dio mucho gusto que se publicara, porque es un gran trabajo, enorme. Bueno, creo que en conexión con lo que habló Manuel, yo voy a responder a las preguntas que plantea esta mesa,
Las voy a repetir, no todas las tienen presentes, no todas. ¿Cómo han cambiado las formas y estructuras en la poesía contemporánea? ¿Cuál es la impronta histórica de las temáticas actuales que permean a la poesía? ¿Qué sucede con aquellas escrituras que no están en la tendencia, lo cultural y que hablan de otros ámbitos y con otras formas? 1. No es difícil observar que estamos ante un reacomodo geopolítico. Lo hemos visto con mayor detalle en las invasiones a Venezuela, Gaza y Ucrania. Este reacomodo también permite observar que no se ha tratado de un sistema de dominación en decadencia, sino de su consolidación y perfección. Lo anterior me da el marco para intentar colocar a la escritura contemporánea, de sus poéticas y también a otras prácticas, dentro de un mundo en el que los bordes, los márgenes, son todavía los lugares de la creación, a pesar de la docilidad y maleabilidad desde donde se constituyen y, por ciertas estrategias del mercado, se instituyen. Por ejemplo, mientras escuchamos lo que digo, hoy en Cuba se prevé que el 64% de la isla quede sin suministro eléctrico. 2. Las dinámicas de la escritura actual se han transformado y seguirán transformándose. Del escritor rodeado de silencio al artista sobreestimulada que tiene, vive, siente, conjuga y abraza la ausencia de contención, todo mediante la pantalla de su teléfono. Hay un desborde. La carencia de fronteras imaginarias ha puesto a temblar a la imaginación misma. La literalidad tiene que ver hoy con la afirmación de que todo está sucediendo al mismo tiempo en el mismo espacio. Localidad y dominación. Al final de cuentas, se trata del reajuste geopolítico seguido a las narrativas del mercado, donde indiscutiblemente permean los neofascismos y las caídas de los gobiernos de izquierda. Chile, por ejemplo. 3. A pesar de que las tecnologías han permitido generar nuevas experiencias en torno a la escritura, también son hoy herramientas potencialmente peligrosas. De ese escritor que vivió, leyó y escribió en silencio y rezó a Dios en el templo en silencio, creamos la necesidad de reorientar el gran mito, la palabra como acto de creación, el canto como historización del acto creativo, ahora forman parte del archivo, que es uno de los desafíos con los que el presente convive. Ese desborde del mundo y futuro desborde del archivo es, desde mi punto de vista, el problema principal que debe reflexionarse para comprender la incontinencia y su presencia efímera ante nuestros sentidos. Porque es obvio que todo aquello, hoy registrado por una cámara, será guardado, será archivo, y será uno privado, firmado por cada uno de nosotros, bajo las políticas de privacidad del corporativo tecnológico. No habrá archivo público que no sea captado por el mercado cuando se disemine su contenido en las redes. No habrá curador ni investigador que pueda hacer uso de ese archivo si no es por medio de la regulación o del Estado o del corporativo. 4. Saturación, ruido, incorporeidad. En 1994, el levantamiento del ejército zapatista nos dio un nuevo relato. Quiero decir que nos dio un metarrelato. A fin de cuentas, nos brindó la oportunidad de saber ver y de sentir afecto. Las tensiones del afecto en lo colectivo. Las tensiones de lo colectivo en el afecto que se diseminó en la idea de la aldea global. El arte contemporáneo en México formalizó la institucionalización de la creación. El imaginario se agotó en la crítica al sistema que le otorgó al arte una narrativa. Gabriel Orozco, por ejemplo, giró a la institucionalización con Chapultepec, arte y naturaleza. Es fácil verlo hoy. Ya no hay una manera de entender el presente de las prácticas contemporáneas creativas si no es a través de la historización de un guión. La producción de obra, ahora in extenso, no puede verse de forma completa. Es su propia imposibilidad. A raíz de la falta de una crítica institucional, a causa de una sobreproducción y al entendido de un afecto sobre esa misma sobreproducción, la máquina de reconocimiento ganó el espacio.
El relato del mito creador, donde la palabra configuraba los afectos para ganar espacio al poder, hoy sirve de engranaje a los creadores para ganar el espacio del reconocimiento y con él el del dinero. 5. ¿Cuáles son los conductos que no permiten reflexionar, pensar sobre la condición crítica de las escrituras actuales? La primera, la instrumentalización por parte del Estado al apropiarse de las discursividades de lo decolonial, lo postdecolonial y el género. A esto lo llamo, por ejemplo, monumentos a lo queer, monumentos a la ternura, monumentos al goce sin reflexión, monumentos al balón ponchado, monumentos a la violencia. Todos objetos espacios donde la mirada estatal puso el gran ojo enfermo de la legitimación, el aplausómetro por la inclusión forzosa a cambio de estabilidad. Es la misma operación que Carlos Salinas de Gortari activó al crear el Conaculta en 1989 para mantener a raya a los intelectuales. Pero hoy no son los intelectuales ni los artistas, sino los gestores, administradores de la cultura y los creadores de contenidos. Son quienes dominan las narrativas, instrumentalizando también la funa y la cancelación. Si no piensas como pienso yo, no estás pensando. Se trata de tiktokeros, influencers, comunicadores de la nota cultural que usan a las redes sociales, a la inteligencia artificial y al sesgo ideológico como ítems de un campo agotable. Segundo, la precarización de la vida que se traduce en una crisis civilizatoria. La escritura, atravesada por el cambio climático, la inteligencia artificial, las narrativas del dominio y las agendas de la derecha disfrazada de capitalismo humano. Esto último es lo más peligroso y está a la vuelta de la esquina. Una vuelta al fascismo con la que esas agendas de derecha instrumentalizan a las creaciones artísticas que parecen ser disidentes, pero que en el fondo son controladas por un régimen de beneficios económicos que les otorga el estatus del que la blanquitud y el poder gozan y sostienen. Y tercero, la violencia y los dispositivos de seguridad nacional, la hipervigilancia, cámaras en todas las fachadas de las viviendas de la clase media, si es que la clase media existe, y de todos los locales comerciales que, además, están protegidos por vallas. La infiltración en marchas de grupos de choque afines al gobierno en turno, enmascarados pseudoanarquistas. Si antes mencioné los monumentos, aquí se refuerza el síntoma. El poder que ejerce el Estado, aunque adelgazado con la violencia criminal, termina por regular los afectos. Sexto, es viable que Cuba quede sin suministro eléctrico en las próximas horas, como ya lo había mencionado. Así como es viable que el fascismo se recrudezca y la inmigración corra todavía más peligros. Lo vimos la semana pasada en el apretón de manos entre Donald Trump y la ministra italiana Giorgia Meloni. Ante nuestros ojos, en vivo, hemos presenciado un genocidio y de paso un biocidio. Ante esto, lo de Cuba puede parecernos una broma, pero apagar la energía de los hospitales es ya un acto terrorista en nombre de la democracia. Esa democracia blanca que busca instituirse en el orbe a costa de vidas humanas y vidas animales. Ante esto, la escritura actual, sobre todo la escritura poética, reafirma lo que Eduardo Milán proclama al ir en contra de un monolingüismo. Este que sintoniza y estabiliza el decir de un espacio-tiempo que ya no es el mismo de antes, ya no es el de las escrituras del exilio ni de las formas donde todavía nos alcanzaba para inscribirnos en la modernidad. Ya no. A la escritura poética y a las poéticas las funda la inestabilidad y van en contra del narcisismo imaginario, que es, desde mi opinión, semejanza y homogeneidad. Este narciso frente a la pantalla en Reels duerme plácidamente en espera de la monetización, del relumbrón insignificante, del repetir fórmulas que salen de la semántica de la creación poética, por más que se vanaglorien en llamar poemas a esos afectos sin unión, sin comunión, porque la poesía es, ante todo, comunión. 7. Nuevas experiencias del lenguaje nacen como desafío. Los desafiantes
sería una nueva forma de llamar a los poetas y de paso, ¿por qué no? Habría que buscar lento, muy pero muy lento, una nueva manera de llamar al poema. ¿Será posible? Los desafiantes buscamos ir a contrapelo de las narrativas del poder y anteponemos la imaginación y la creación, recreamos el mito, intensificamos el símbolo, fundamos alegorías y derrumbamos lo estable. La gran metáfora extendida que recorre la historia sin dogma y no por ello deja de lado su carácter político, que es crítico. También asume la belleza, el caos, el miedo, los riesgos, es decir, da una vuelta a la palabra originaria que, como mencioné al inicio, habita en los bordes. También se debe rearticular el sometimiento que la precarización de la vida arroja como explotación artística y la viste de servidumbre. Pienso que una de las muchas respuestas a esto se encuentra en la lectura desregulada, anónima, no impuesta, aleatoria y desordenada. También sería relevante que esta lectura y este protolector se sumerjan en la potencia de un neologismo que dé la oportunidad de recrear el monolingüismo. Este monolingüismo que habita en las pantallas de los que se hacen vivir en la digitosfera. Este lugar del poder plano, gris, dominante y acechante. El lugar donde la crítica no es crítica, sino suma al archivo de lo que no se puede revisar, de lo que tendrá su lugar en el cementerio del enfriador vigilado por arquitecturas Zero Trust, del Data Loss Prevention, la Red Teaming y el Versatile Training. Como bien sabemos, esta hipervigilancia de Silicon Valley sobre los digitosferos mantendrá su vigencia de carnicería, mientras el poema, la escritura poética y las poéticas buscan su estar en fuga permanente del orbe de lo digital. Escribir en México luego de 1994 supone escribir mal, no porque existe una falla en la escritura, sino porque el órgano represor, el ojo estatal, instituyó la visibilidad, los afectos del reconocimiento antes que el poema, el reconocimiento como máscara antes que un lenguaje crítico. A tanta escritura del presente no le queda más que la fuga, y esta aparece en las imágenes de la imaginación. En palabras más terrenales, esta fuga se da mientras la producción de vacíos discursivos son solicitados por el mercado, llámese Art Week, galerista, curador, museo, Secretaría de Cultura, Premio de Poesía Aguascalientes, Bienal de Venecia, es decir, la emergencia del mercado global del arte. 8. Para finalizar, escribir en México no es escribir la fosa, ni el niño asolado por la violencia, no es escribir la ternura de la clase obrera que hoy escribe sobre el cansancio de las amigas y pide un abrazo. Escribir no es la adrenalina de ir en busca de cesárea tinajero. Escribir no es siquiera un asomo a la escritura. Mientras la sobreproducción de sentido esté asolada por la frivolización y el lirismo de lo grandilocuente, regido por la instrumentalización del decir del que ya hablé antes, la escritura estará marcada por la literalidad y la homogeneidad. La academia se llenó de cuerpos, ríos sagrados, ayahuasca, vaginas, penes y ángeles masturbatorios, love bombing, fentanilo, muerte, idealización, funa y cancelación, monetización del contenido, generación de contenido, contenidos incontinente y lo peor, identidad instrumentalizada. Y fuera de la academia, la escritura no es asible a la podredumbre del regulador, donde la academia convive con creces mientras recibe estímulos del Estado. Obviamente no puede funcionar de otra manera. Por eso, 1994 en México fue el escenario que abrió el telón para salir con raspaduras y no con la piel tersa. Nunca ilesos, nunca más ensimismados al abrazo zombie del deseo del poder. Allí es donde, me parece, la escritura poética y las poéticas más actuales y potentes pueden resignificar la avería. Es el espacio necesario para recrear una crítica a la escritura poética que no sea autofágica ni monográfica. Oye, Ricardo, yo no sé si nos pusieron a claro para generar polémica, pero después, como me has definido tú, te voy a decir, yo vengo en calidad de podcaster, imagínate,
Y además voy a hacer exactamente lo que has dicho, porque como yo ni soy crítico, soy poeta de closet, escribo muy poco. Pero lo que voy a hacer es dividir en un lado y definir ahora para siempre lo que es la poesía, porque como tú bien dijiste, yo tengo la razón. Y la voy a tener siempre. Pero, como soy un poco más humilde, en lugar de hacer toda la poesía completa, vamos a hacer el muestreo de los poetas que han venido al podcast. Y hay una primera división. La primera es esa poesía que nos interpela, que uno no puede leer de manera sencilla, que es esa poesía que tiene capa, que tiene referencia, esa poesía que obliga a conocer, por ejemplo, a Isaac Rothko, un poeta así que nadie conoce, ¿verdad? Esa poesía que te obliga a tener miles de referencias. Y hay otra poesía que se deja habitar como un refugio. Es esa poesía inmediata que no te exige ninguna referencia más que la que ella tiene, que te permite precisamente leer entre amigas, con un café. Esa poesía que es de todos modos sencilla, ¿no? Ojo, cuando hablamos de poesía vamos a establecer un mínimo, ¿no? Mínimo de ortografía, o por lo menos que sea consciente, que no tenga ripio y que tenga ritmo, ¿no? No vamos a irnos a esa frase que podría venir en una tarde. Pero a partir de ahí ya se vuelve muy sencillo de estos dos términos. Ahora, viendo esto, pues yo creo que las formas han cambiado de esta forma. ¿Verdad? La poesía en la antigüedad, o en la antigüedad muy próxima del siglo XIX, primero perdió la épica, luego perdió la lírica, y luego se quedó en la forma hasta que acepte lo que se dice en España, esa poesía que no se entiende. Y hoy esta poesía trata de retomar la lírica y la épica, como digo yo, ya establecido para siempre, ¿no? Pero expandiendo sus límites. Y yo me lo imagino como en ese libro del 19 de la atmósfera de meteorología popular, yo traducido en francés, porque es mucho trabajo, de Claudine Amarion, en la que hay un viejo que llega al borde del mundo y saca la cabeza para ver cómo son los engranajes del universo. Así me imagino yo esas poéticas. Y en un primer lugar me encuentro la recuperación de la épica. Me encuentro esa épica conversacional, esa épica de la poesía de la experiencia en España, de lo doméstico, donde encontramos, por ejemplo, a Nahual, a María Bautista con sus fábulas cotidianas, ¿no? Luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa que me encontré en el podcast es la épica de temas femeninos. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, a Mayra Colín, que la vamos a escuchar en un momentito, donde hace de su vivencia personal femenina una épica, un relato crudo, bueno, ya nos platicará un poco más adelante. O nos encontramos una épica de la maternidad, donde nos encontramos autoras como Jessica Laín, María Auxiliadora Álvarez, Rosana Cortés, Marisol de la Guerra o Fadil Delgado. Después nos encontramos otro extremo, que podría ser el tecnológico transmedia, de que vamos a tratar un poco más adelante. Para ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Carlos Cociña, a Alejandra Olson, a Carlos Ramírez Cora, por ejemplo, a Rocío Cerón. Y del otro lado nos encontramos el extremo que va directo a la lírica. Y ahí nos vamos a encontrar, yo diría que toda la poesía de Instagram, toda esa poesía sensible, toda esa poesía que va, si no la lírica, a ese lirismo, a ese sentimentalismo, ¿no? Por otra parte, no perdemos una impronta histórica, un recurrir a temas que vienen del pasado. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con una intertextualidad crítica y un representante, podría ser, por ejemplo, Balatolini. Otra línea que me encontraba en el podcast es la poesía científica, donde nos encontramos, por ejemplo, a Isabel Zapata, a Elisa Castelo o a los poemas de Maricela Borrego. Y otra recuperación de la épica, pero en lo político-social. Ahí nos encontramos, por ejemplo, a una poeta que no sé si conoce, que se llama David, que de repente habla de las clases medias, de la casa, y de nuevo en el poema encontramos una épica que ha sido recuperada, unos poemas donde pasan cosas, donde suceden cosas. Bueno, ¿y qué pasa con los poemas que no están aquí, que no están en esta línea? Bueno, no es que yo no considero que estén fuera, sino que más bien estén adelante. Lo que hoy consideramos vanguardia, pues muy probablemente con el avanzar de la vanguardia, con ese ir sacando la cabeza de este viejo cada vez más lejos, nos lo vamos a encontrar más adelante en el centro. Y ahí, de nuevo, regreso a esta poesía tecnológica que incluye inteligencia artificial, donde están los autores que antes mencioné, pero también me he encontrado con otros poetas que están en términos muy conceptuales, y ya no sé cómo llamarlos en la forma, en la ética, en la lírica, pero me encuentro, por ejemplo,
el libro de Bajar el volumen de Gonzalo Geraldo, que lo definía de una manera que me resultaba muy divertida, que era un falso diario, pero de una vida sin anécdota. Entonces, le despoja de la ética, de la lírica, de la anécdota, y lo que te queda es una mera forma sobre la que ir escribiendo. O, por ejemplo, Ricardo Casares con Escribir el Paraíso, donde nos encontramos con ese artefacto de leer un poco el pasado. Bueno, y por último, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que son los poetas franciscanos. Ahora que estoy en Chihuahua, me llegaron una carta que iba de lo naif a lo delicioso, el trabajo mezclado. Y ahí hay otra trinchera de poetas que esos sí son underground, que están abajo, que no están en ninguna tradición ni quieren estarlo, y que simplemente quieren romper y tampoco saben por qué están rompiendo. Entonces, si me preguntan a mí, ¿por dónde iría la poesía? ¿Cómo lo podemos cerrar? Yo les diría que se está expandiendo en estos dos lugares. Se está expandiendo, por un lado, a esa poesía cargada de referencia, y por otro lado, a esa poesía inmediata. Lo que me estoy encontrando es que son dos grupos que no se entienden, que no se hablan, que no tienen el mismo lenguaje y que en muchos casos se desprecian. Lo que va a ocurrir es que los poetas jóvenes van a sustituir a los viejos, y no estoy hablando de una cuestión de edad, sino de estilo, de manera de hacer las cosas. Y quizás en 15 o 20 años, yo que tengo la verdad, me voy a tener que tragar y me voy a tener que cambiar, porque quizá una de esas poesías se ponga para abajo, simplemente porque habrá otras referencias, otros lugares a los que acudir, y eso que en este momento es inmediato, pues ya no lo sea, y se vuelva un universo mucho más complejo. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que no pensaba que iba a hacer teoría de la poesía contemporánea 1, pero voy a compartir un poco lo que he leído últimamente, a lo que me he enfrentado últimamente. Estaba pensando en eso que dijo Rodrigo Castillo de los apagones en Cuba, y curiosamente al mismo tiempo que aparece esta imagen de la desolación y la intemperie y la angustia que hay política en gran parte del mundo, pues también me vino a la mente el carnaval. En estos momentos hay gente bailando en Río y en todo el país de Brasil, y la gente celebra con poca ropa y se viste muy de fiesta para celebrar. Entonces me quedé con esos contrastes, y parafraseando al poeta más parafraseado, que es Holderlin, pues entonces, ¿en qué momento entra la poesía en estos contrastes de que siempre ha habido y siempre es un presente el terror y el horror y la pobreza y la miseria, etcétera, ¿no? Entonces, pues, la poesía sigue, ¿no? O sea, finalmente encontramos en los escombros vestigios de ella, y todavía, pese a todo bueno, malo o regular, está presente, ¿no? Entonces, hace unos meses conocí a una poeta joven de Culiacán que me dio su poemario ya publicado. Entonces, siempre que pienso que el libro ya está publicado es, pues no me está pidiendo mi opinión para mejorarlo, ¿no? Entonces, pues simplemente era un libro con poemas políticos sobre Palestina. Y ahora acaba una chica de buscarme, yo creo que soy la persona más fácil de encontrar en Instagram, y en vez de decirle no tiene nada que hacer un domingo, le voy a mandar mi poemario, y me manda este poemario que también es poesía política, sobre todo desaparecidas, obviamente narcotráfico en México, y yo entonces yo le decía a Gustavo hoy en la mañana, que habíamos planeado un show, él y yo, pero no separados en el dúo de hoy. ¿Cómo será entonces pensar la poesía política? Es muy difícil la poesía política sin que caiga en el lugar común. Yo creo que es lo más difícil que puede darse, ¿no? Y pensaba yo, no sé, hablando de cosas fuera de la tendencia, pensaba yo en Ernesto Cardenal, pensaba en Nicanor Parra, que era tan aparentemente ligero, y sería como lo opuesto a Jaime Sabines en el sentido de lo fácil de entender. Nadie ponía en duda lo que Nicanor Parra estaba diciendo. Nadie decía, este señor es muy difícil, es muy lírico, dice palabras que no entiendo, tengo que ir al diccionario. Por supuesto que no, Nicanor Parra era transparente, pero precisamente había una cuestión irónicamente política que le funcionaba a lo que él quería decir. Entonces, entro un poco en esto y vuelvo a Brasil, porque acabo de estar en el Salón de Poesía de la FIL Guadalajara y me tocó presentar a una poeta, Eliane Márquez, y es una poeta negra, ¿no?
Entonces, mientras en México estamos haciendo unas, voy a poner el plural, como una poesía de nicho, vamos a llamarle, ¿no? O poesía boutique, como quieran. Yo le voy a llamar como poesía caseta de cobro, ahorita vamos a eso. En Brasil también se está haciendo, allá desde la raza, ¿no? La raza más que la clase y nosotros un poco de género y clase. Entonces tenemos aquí distintas maneras de avanzar en los últimos 40 años para acá. O sea, mientras nosotros en México tenemos a unos señores importantes, muy importantes, ¿no? De piedra, o sea, cabrones, y que son muy difíciles de quitarles esta cosa de pátina dorada que tienen, ¿no? Y México es muy institucional, solemne, serio, incluso hasta frío. Fíjense cómo es el contraste con un poco lo que la gente cree. Nos vamos a pensar como franceses el día de hoy, solo como ejercicio, que qué hermoso es México, y entonces piensen fuera del sentido de Tepoztlán, Coyoacán o la Trapinera de Xochimilco. En realidad el país profundo es serio, pacato, ¿no? Mojigato, doble moral, y es absolutamente solemne. Nos encanta la solemnidad. Entonces, ¿cómo pasamos de 40 años para acá? ¿Qué se hace ahora? Yo alguna vez hice un texto, que no me arrepiento, porque ahora uno debe arrepentirse, ¿no? Donde hablo de hombres, porque bueno, era lo que había, gente, ¿no? Y a mí me gustaban esos hombres, esos poetas, ¿no? Como poetas. No llegué a la siguiente etapa. No posee, no fui acosada. Y eran gente que me parecía muy simpática. Y para mí, el hecho de que hubiera poetas que escribieran con humor, yo decía, por Dios, déjate tú que el humor sea bueno o sea malo, se agradece, ¿no? O sea, yo decía, ahorita estoy pensando en una chica joven, que me parece muy divertida, que además toca dos temas que muy pocas mujeres jóvenes tocan. Una, el humor; dos, lo erótico. Es Letana La Garza, que tiene un libro que se llama algo de la rinoceronte, y que todo el tiempo está hablando de manera explícita de sexo. Y yo dije, miren, o sea, ¿cómo es posible que en la poesía no podamos llegar a lo que hace el hip hop, ¿no? Con todo lo que implica. El hip hop está haciendo, ahí sí, propuestas políticas. Y no voy a hablar del intermedio del Super Bowl. O sea, lo que quiero decir es que la poesía se estanca en un concepto que la música sí llega, la música popular, la más popular. No hablo del pop, hablo del hip hop, que viene, por supuesto, de las periferias, ¿no? Y que ellas sí saben poner en una licuadora lo que es raza, género, clase, ¿no? Y viene desde fuera del centro de todos estos países racializados, marginalizados, sin educación, ¿no? Entonces, más que eso, más que una duda, tenía estas preguntas todavía. ¿Para qué escribir poesía? ¿Qué somos entonces como poetas? Yo tengo que cobrar mi cuota, ustedes me la deben, o sea, es decir, me siento como cobrador de Román Fonseca, les exijo que a mí me den lo que a mí no me dieron en mi estado, en mi población, en mi comunidad, les cobro, que yo, a pesar de que no hablo una lengua originaria, es mi problema por haber sido colonizada, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene entonces? ¿Qué hacemos? ¿Poesía de enojo? ¿Poesía de rencor social? Y yo siempre he pensado que para ser un resentido, si no es Román Fonseca, no lo intentes. Se requiere mucho más talento ser un resentido que una persona que intenta hacer otra cosa. Ya olvídense de la vanguardia, como dices tú, la verdad absoluta. Entonces, yo siempre, hablando un poco del formato, yo empecé a escribir poesía de broma, no los veo muy con eso, la broma ganó, ya lo sé, pero mis poemas de broma eran completamente la poesía de la experiencia. Y luego la poesía de la experiencia me la llevé a otra parte, y ahora, al rato que les comparto, yo estoy más bien concentrada en escribir como estos límites que hay de la poesía y la crónica, y la poesía y lo narrativo. O sea, no quedarme solo yo que leo mucha gente joven, pues estamos muy preocupados por ser reconocidos y por tener una identidad. Y en esta identidad llegamos estamos más preocupados por definirnos y que seamos reconocidos por esa definición que intentar otra cosa. Y eso también, estos nichos también son como un fraccionamiento. Una cosa es vivir en un Infonavit y otra cosa es vivir en un fraccionamiento con vigilancia 24 horas y zona arbolada, pero de todas maneras siguen siendo cosas que limitan
Entonces, yo más bien pensaba justo en eso, ¿no? Yo soy de la Autopista del Sol, es una de las más caras de América Latina, o al menos la de mayor número, y siempre, sí, fíjense, no lo hagan caso, por eso están las noticias, siempre hay bloqueos. Entonces, yo creo que un poco la poesía de nicho es así. No importa que sea la más cara y la más celebrada y que nos lleve de un lugar a otro, pero tenemos siempre estos bloqueos porque todo el mundo está exigiendo ser reconocido, ser visto. No me ves, te bloqueo 4 horas la autopista. No me ves, exijo diálogo con la gobernadora, con la presidenta. Mira que todo es en femenino ahora, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo veo en la situación contemporánea y retomo lo de la poesía política. No es obligatorio hacer poesía política, me parece que más allá de la intención, a una poca gente le sale bien, ¿no? Entonces, si no hacemos poesía política, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos entonces ser, no sé, agentes de cambio, como se decía antes en el mundo sociológico? Pues yo creo que más recuperemos algo que dijo Rodrigo, que me encantó la frase de, él lo decía en contra y luego decía a favor, el gozo es sin reflexión. Y yo creo que al contrario, el goce, ya sea corpóreo, erótico, la risa, la ternura misma, aunque esté sobreexplotada, lo que tú quieras, pero en estos momentos hay gente bailando en una tarima y desnudándose, bebiendo cerveza y enfrentándose a una realidad, porque también el goce es no estar o estar en una realidad abrumada por lo real. Y lo real lo voy a poner en mayúsculas, ¿no? Porque no podemos vivir absolutamente en la zona lúgubre de la lamentación, porque este país se fue al carajo. Siempre México siempre estaba al carajo. Y lo peor de todo, como lo dijo un poeta chileno, que siempre hay poeta chileno cerca, no sé por qué, dice, los mexicanos siempre se quejan de todo, nunca tienen dinero, nunca hay nada, nunca hay becas. Él lo decía así, dice, pero siempre tienen mezcal para celebrar y quejarse. Y nosotros tenemos al menos esa posibilidad, nos quejamos al lado del mezcal, ¿no? O bueno, pues, simplemente yo creo que el goce es en sí otro tipo de reflexión que no atraviesa la cabeza y que tiene que ver con una necesidad del cuerpo también de demostrar que por lo menos estamos todavía